Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, oyentes de la radio, muy buenas tardes, otra vez a media tarde para compartir nuestro programa Por Siempre Sucre, y esta vez con una invitada muy especial, con quien vamos a dialogar de Sucre, con quien vamos a conversar. Ella está radicando en los últimos años en un país europeo, en un país de primer mundo, pero ella dejó indudablemente buenos recuerdos acá en Sucre por su juventud, por su entrega fundamentalmente en varias instituciones del medio. Tengo el gusto de dar la bienvenida a la licenciada Lucía Montalvo Alvarado. ¿Cómo está, Lucía? ¿De qué tiempo aquí en la radio? Un gusto de compartir micrófono con usted para poder conversar sobre muchos temas que hacen a Sucre y fundamentalmente que hacen también a ese reto, desafío que tiene usted de poder encarar nuevos horizontes allá en la vieja Europa, en un país de realmente primer mundo como es Suiza. Y también tocar un tema muy humano. Tenemos una hora para poder conversar. ¿Cómo está, Lucía? Qué gusto tenerla aquí en Global, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Para mí, como en casa, le agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, nos dedicaremos a lo nuestro en esta hora. Le agradezco muchísimo nuevamente y es un honor como siempre. Yo al principio comentaba con usted y le decía, usted fue un personaje, una personalidad a la que recurríamos permanentemente, dada su juventud además, para darnos cuenta sobre las actividades que cumplía en una importante institución del medio y fundamentalmente para hacer análisis de la realidad económica de Sucre y el departamento y también del país. Era muy requerida por la radio y fundamentalmente habíamos y seguimos destacando su capacidad para el análisis de temas de carácter económico. ¿Todo bien, mi querida Lucía? Agradecida. Todo muy bien dentro de todo lo que pues, se tiene. Sí, la vida nos trae siempre sorpresas. Son aspectos que van a pasarles a todas las personas, nadie se libra de esto, pero siempre adelante y con este legado, que es lo más importante. Adelante y fuerza. De ese tema vamos a hablar posteriormente, porque es otro tema que nos motivó para poder compartir con usted, mi querida Lucía. Otra vez, bienvenida. A ver, ¿quién es Lucía Montalvo? Bueno, a ver, la suscrita es una chuquisaqueña enamorada de su tierra. ¿Seguro? Totalmente. Mi corazón está aquí, don Fabio. Yo, si bien en este último tiempo he partido, pero soy una joven enamorada de mi tierra, estoy todavía con ese vínculo y enraizada, yo creo que por toda la vida. Esto no va a cambiar. Tengo 36 años, soy de profesión ingeniero comercial. Antes de ir a la profesión. Vamos. ¿Papá? Mi papá, Omar Montalvo. Amigo, conocido nuestro. Mucho tiempo. Y un personaje también en la ciudad de Sucre, ¿no? Y orgullosísima de él. Mi mamá, ahora en paz descanse, Lucía Alvarado. Hay que recordarla con cariño.
con todo mi amor, mi mejor amiga, mi consejera y mi primer amor. Soy la hija mayor de la segunda gestión de mi papá, siempre lo digo así. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, Iván Montalvo, y el menor, Omar Montalvo. Así que somos tres enamorados de nuestra ciudad, que si bien uno puede no estar físicamente aquí, pero en pensamiento y en acción, y ya se lo contaré por qué, estamos siempre para esta nuestra tierra. ¿En qué barrios desarrolló su niñez, Lucía? Ay, bueno, yo he estado viviendo en el corazón de nuestra ciudad hasta los 3 años, en la casa de mis abuelitos. Y después nos vamos ya por la zona de Guairapata, y ahí cuando eran los suburbios, en esos tiempos, estamos hablando de casi 33 años atrás, no habían calles, no habían accesos, no había ni luz, alumbrado público. Entonces ahí empezamos nuestra vida de familia, y que hemos continuado hasta el presente. La primaria, o lo que llamábamos kinder o el prebásico. Toda mi vida de colegio ha sido en el Colegio Pestalozzi, de principio a fin. Ajá. Sí. Kinder. Kinder, Campanita. Ajá, ya. Calle Junín. La primaria en el Pestalozzi. Pestalozzi. ¿Secundaria sí, también? Sí, también. Bachillerato, todo en el Colegio Juan Enrique Pestalozzi. ¿Qué recuerda del Pestalozzi? Uy. O de la unidad educativa Pestalozzi. No, la directora, que era muy visionaria, estricta, y que tenía una lógica concentrada en las ciencias exactas, pero con un criterio de que, en definitiva, el que puede razonar a través de los números puede también desarrollar otro tipo de razonamiento. Ya se ha aplicado a las ciencias sociales. En ese entonces se creía muchísimo que salía del Colegio Pestalozzi iba a ser un ingeniero civil dedicado a los números, pero habíamos por ahí quienes habíamos cambiado el rumbo de nuestras vidas yéndonos por ciencias sociales, ¿no? Perfecto. Luego la secundaria también. Secundaria también. Sí. Compañeros, catedráticos, ¿a quiénes se acuerda? Compañeros, si hablamos de secundaria, como éramos tan poquitos, realmente tengo en mi mente a todos. Julia Schutt, a muchos que han emprendido aquí en la ciudad de Sucre, Ignacio Carranza con Málaga, por ejemplo. Tenemos a Mónica Ríos, Andrea Medina, emprendedores. Sí, con mucho cariño. Somos alrededor de 23 que hemos salido bachilleres. Maestros, ¿a quiénes los recuerda? Gualberto Arce, que fue mi profesor de matemáticas. Ese hombre dominaba los números. No sé cómo lo hacía, pero qué cosa más hermosa. Y José Luis, me olvidé el apellido, pero en definitiva ese profesor un día me abrió los ojos cuando le pregunté por qué tendríamos que aprender nosotros sobre parábolas, cuál era la aplicabilidad si es que nunca íbamos a tener eso en mente, por ejemplo. No digo que no quería irme por el lado de ciencias exactas, y él pues sabiamente me dijo, bueno, tú lo tienes eso a diario, lo tienes en puentes, lo tienes cuando quieres hacer algún cálculo de ese orden, y si bien puede que no te interese, la física entra en todo, si estás por una carretera, el peralte, en fin. Así que son profesores a los que tengo mucho en mente y con mucho cariño. Bueno, no sé si ya en el programa usted me dijo 3 profesiones. ¿Cuál fue la primera que encaró usted? A ver, el año 2006 salgo bachiller y pues tenía ingreso libre a la universidad por los promedios de bachillerato, así que... ¿A buena alumna? Dentro de todo. Así que como tenía esa oportunidad... Buena alumna, y el beneficio que otorga anualmente la universidad nos parece bastante interesante, muy motivador. Es el costo de oportunidad. Para cualquier estudiante de educación pública o privada, el hecho de ofertar ingreso y restricto a la universidad. ¿Qué optó? Ingeniería comercial en San Francisco Javier. ¿Por qué?
Porque un buen día de esos, pues estábamos ahí en el supermercado con mi papá. Y claro, uno cuando es jovencito todavía no tiene claridad de algunas cosas, ¿no? Y a mí me parecía sin mucho sentido que pongan los precios 6.99. Y le pregunto algo tan básico como eso, ¿no? ¿Por qué no te van a devolver un centavo? No tiene sentido. Y claro, ahí me explicó el criterio de la percepción del consumidor sobre la fijación de ese precio. 6.99. 6.99. 7.99. Y uno dice, ¿y por qué no 7. colocan un centavo más si se dondean a 8 o se dondean a 7? Y es que el cliente siempre se va a ir por ese número, Claro. por el 6, ¿no? Puede ser 6.99, es 7, pero nosotros, no, cuesta 6, listo. Entonces esa fijación del cliente, claro, ahí le pregunto qué carrera era la que permitía entender esa psicología del consumidor, y me dice es ingeniería comercial, así que, me apasioné muchísimo, entré a esa carrera, sin embargo, por ese acervo hereditario que nosotros teníamos en la familia, pues Derecho yo ya había elegido desde hace muchos años. ¿Qué tiempo en ingeniería comercial en San Francisco? San Francisco. En ese tiempo eran 5 años. 5 años. Sí. Ingreso a las 2 de manera simultánea. Simultánea. Sí. A ver, hablaremos de ingeniería comercial. ¿Le fascinó estando ya en casera estudiando? Definitivamente. Definitivamente tenía asignaturas, principalmente estas de comportamiento del consumidor, donde mi docente ha sido Eric Mita, el doctor Eric Mita, actual vicerrector. Catedrático. Y claro, ahí microeconomía, el licenciado Jaime Barrón también ha sido mi docente. Y bueno, docentes que son titulares desde hace muchos años, un docente al que recuerdo con muchísimo cariño y con quien después él apuesta por mí para trabajar en uno de los emprendimientos es Faruk Eid, con todo esto de fijación de precios, administración de ventas. ¿El hijo o el papá? El hijo. El hijo. El hijo. El hijo de don Faruk, también Exacto. Faruk. Ajá. Que actualmente es el gerente general de Sintatex, ¿no? Bueno, su papá sigue, por supuesto, ahí. Entonces, claro, he tenido un gran aporte de grandes personas, empresarios, gente que estaba en cancha y que te podía compartir todo aquello que no solo era la teoría, sino era la práctica. Qué interesante. Eso era lo más hermoso. Muy bien. 5 años con 5 el título años. de ingeniero comercial. Ingeniero comercial. Sí. A ver, iremos por el otro lado. Paralelamente, perdón la palabra tan vulgar, ¿le metió derecho? Paralelamente, simultáneamente. ¿Y tenía tiempo? Es que cuando uno es joven, tiene tiempo. Por supuesto que sí. Y yo me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer si solamente estoy toda la mañana en una carrera? Me sobraba mucho. Estaba acostumbrada por el ritmo de estudio del colegio. Claro. A estar mañana, tarde y bueno, siempre habían actividades extracurriculares, ¿no? La disciplina de los colegios, ¿no? Ayuda muchísimo. Y sobre todo particulares, en la mañana, en la tarde, y hace que la gente, el estudiante, se habitúe al horario mañana-tarde. Y eso fue una tremenda ventaja para usted. Sí. Tenía, por ejemplo, ingeniería comercial en la mañana, pero en la tarde tenía libre. En la tarde tenía libre, por partes, ¿no? Había alguna asignatura que, digamos, la complementaban por la tarde, pero también la ventaja, yo he estudiado Derecho en la Universidad Privada del Valle, Univalle. ¿Derecho? Derecho. Ya. Y en ese tiempo... ¿Por qué Derecho? ¿Qué le motivó? Escuchaba demasiado de la vida de mi abuelo, él era abogado también, y hay algo que me motiva mucho, que cuando yo tenía 6 años, estaba entrando al colegio, al mismo tiempo mi mamá entra a la universidad a estudiar Derecho. ¿También? También. Para decir que la hija en Derecho, la mamá en Derecho. Sí. ¿Y el papá? Sí. El papá también. Todos abogados. ¿Más después o antes? Después. Ajá. Sí, él leía para el año 2005, si no estoy mal. Entra. Era ya como quitarse la espinita por esa pasión que se tiene. Ya. Pero la veía de forma tan ordenada, tan meticulosa, estudiaba todas las noches en silencio, hablaba con tanta pasión de sus clases y claro,
Yo a los 11 años ya tenía claro que quería ser abogada. Ah, qué bien. ¿Le encantó Sí, derecho? me encantó. Uy, no. Me encantó. Yo me imaginaba, en realidad, ejercer como abogada más que como ingeniero comercial. Así. Sí, Ya. totalmente. Ingeniería comercial. ¿Derecho en qué tiempo salió? También en 5 años. En 5 años. Sí. ¿Catedráticos de aquella época? Ay, el doctor Porfirio Miranda, Introducción al Derecho, que en paz descanse, pero me encantó su primera clase. Ahora, por supuesto, ya no rige eso, pero la pirámide de Kelsen, la estructura normativa, todo ello fue maravilloso para mí. Tuve muchos docentes que en su momento pues eran magistrados, eran jueces, y eso también influye. En el presente eso ya no es así, ya no se puede, porque obviamente hay una restricción, el que la persona, el profesional que ejerce en la actividad jurisdiccional, pues ya no puede, por supuesto, ser docente, ¿no? Y eso es una limitante, porque el estudiante se queda con vacíos, creo yo, ¿no? ¿De qué manera podríamos compartir la experiencia si no estamos en la cancha? Claro. Entonces, una es la visión del magistrado, otra es la visión del juez. A la doctora Cusicanqui, por ejemplo, la tuve, era juez en su momento de familia. Entonces, ella decir de la forma en la que, por ejemplo, se podría considerar una asistencia familiar, qué deberías tú presentar como abogada para hacer valer todos los derechos de los hijos, con qué criterios. Ok, sí, se necesita vestimenta, se necesita alimentación, pero hay dos padres con que todos esos elementos son importantes. Muy jovencita, 21, 22, 23 años, Sí, digamos, 23. con 2 profesiones, derecho e ingeniero comercial. Sí, sí. Y en camino, economía, porque cuando ingresé a segundo año, pues me doy cuenta que estaba maravilloso estudiar ingeniería comercial, pero sentía que era la hojita del árbol y la raíz era economía. Ya. Y necesitaba Y no me diga saber que más. paralelamente, Sí, ¿sí? hice todos los trámites para carrera simultánea. cuando terminó derecho, No, y en segundo año de Derecho y de Ingeniería Comercial ingreso a Economía. a economía, oiga, ¿no se cargó demasiado? Sí, ¿O había muchísimo. tiempo? Imagínense, estudiar ingeniería comercial en la San Francisco, derecho en Univalle, Sí. y economía en San Francisco. Sí. ¿Vale decir que las 3 Las 3. carreras paralelamente? Sí, al mismo tiempo. Dios. Encontraba espacio. Han habido dificultades, por supuesto. Habían docentes que, no vamos a mencionar quiénes, pero que no eran tan gentiles, ¿no? Y que me decían, estás robando un espacio aquí a la gente. Pero no era así, porque en realidad yo no faltaba, Claro. no fallaba. De vez en cuando, si se cruzaba algún examen, ¿no? Es probable, pero bueno, yo tenía como 24 materias al año. Sí. De las 3 carreras. 24 materias sí. en las 3 carreras. En las 3 carreras. Ahora pregunta, ¿acabó economía? He terminado economía. Sí. Casi al igual que derecho y comercial, Tuve ingeniería que comercial. congelar 2 añitos para dar mis grados en Derecho, y ya cuando estaba trabajando en Chocolates para Ti retomo la carrera y termino. Termina economía. Sí, he terminado. ¿Le faltó algo? Soy egresada. Ahora estoy en la fase final de la elaboración de mi proyecto, porque me agarra después la pandemia. Ya había dado exámenes de grado, me agarra la pandemia y no se sabía cómo se iba a proceder. Ya estaba yo en Caínco, y Caínco es bien demandante en tiempos, en esfuerzo, en dedicación, así que ahí ha ido pasando un poquito el tiempo, pero es algo que este año sí Oiga, terminamos. qué bonito escuchar, y de verdad llena de satisfacción también, que una persona joven como usted, y esto puede servir de ejemplo para, y mire, que yo creo que es una bonita lección que puede motivar a muchos bachilleres, estudiantes, ¿no? Si la licenciada Lucía Montalvo tuvo la capacidad de encarar 3 profesiones al mismo tiempo y acabar las mismas,
2 salió como profesional con grado, etcétera, etcétera, y le faltó culminar un examen de grado seguramente para economía. Sí. ¿Por qué no hacer lo mismo? Si no 3 carreras al mismo tiempo, por lo menos 2 carreras, acabar paralelamente de una manera completa, ¿no? De verdad, linda lección, mi querida Lucía, Te ¿no? agradezco, te Y ejemplo agradezco para otra gente, ¿no? Le agradezco mucho. Y es que, en definitiva, primero hay la posibilidad, hay el tiempo. ¿Se sacrifican muchas cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El costo de oportunidad es lo que uno debe evaluar. Dejaba a muchos amigos en la plaza, muchas salidas de fin de semana, pero para eso hay tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que uno tiene, y eso no puede recuperarlo. Pero al No hay estudiar forma. también disfrutó. Claro, por supuesto. Lo que disfrutó, sí, por lo vivió supuesto que sí, intensamente, Lucía. Sí, además que eso me ha dado la oportunidad de conocer a personas de distintos estratos sociales, económicos, y muchas veces esa gente que es la que menos tiene es la que más da. Es con la que más uno comparte y de la mejor forma. Lo más sencillo, ¿no? Una tucumbanita en sábado, cuando se estudiaba sábado, porque ahí eran clases también de 7 a 1 de la tarde los sábados. Entonces, la calidad de gente, y esos amigos siguen ahí. Yo me encuentro todavía con muchos de ellos, algunos trabajando en la alcaldía, otros emprendiendo, otros en instituciones internacionales, ¿no? Cooperación. Y eso es muy lindo, eso es muy gratificante. No, de verdad, Sí, qué muy bonita lección y qué gran oportunidad para motivar a mucha gente, sobre todo nuestros futuros bachilleres, para decir, si hubo gente, hay gente que estudió 2 carreras simultáneamente o 3 carreras como Lucía, ¿por qué no poder encarar, ¿no es cierto? Actitud fundamentalmente. Sí, decisión. Actitud, que a la misma sea acompañada por esfuerzo. Cualquier reto, cualquier desafío se lo puede superar, ¿no? Ahora, volvemos a la página experiencia laboral. Antes, ¿algún curso, posgrado? Uy, sí, yo tengo... Mire cómo olvidaba esto, que es fundamental también Es para importante. un poquito completar el panorama Sí. de estudios, ¿no? Sí. Bueno, varios cursos, pero los más relevantes e importantes a nivel de maestría. Yo tengo un máster en Dirección Comercial y Ventas. Máster en Dirección Comercial y Ventas. Tengo una MBA, una maestría en Administración de Empresas, y tengo una maestría en Marketing, que esta la he culminado hace 2 años. 3 maestrías. 3 maestrías. Ya. He concluido el doctorado en Educación Superior. ¿Tiene doctorado también? Soy postulante a doctor. Sí. Ya, postulante, pero en desarrollo. Toda la fase que es lectiva, de 3 años, la he culminado. Ya. Y ya tengo mis artículos científicos al fin concluidos, publicados, y ya solo me falta la tesis doctoral. La tesis nada más. ¿Dónde? Sí. En el CEPI, Centro de Estudio y Posgrados de San Francisco. Está a punto de lograr el doctorado. Sí. 3 maestrías. Sí. 3 maestrías. Y de diplomados, bueno, varios. Son como unos 14 por lo menos, que he hecho a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque siempre he creído que uno no deja de aprender, uno no debe dejar de aprender, además. Yo estaba en docencia universitaria, y ¿cómo podría yo compartir con mis estudiantes algo si es que yo no me actualizo? Ya. ¿No? Hablando de lo que plantea usted, ¿fue docente en San Francisco? Docente, sí, docente universitaria. Bueno, fui desde auxiliar de docente cuando estaba en la universidad, de la asignatura de Microeconomía 1. Di examen, todo como estudiante. Posteriormente yo he desarrollado y obtenido el diploma en Educación Superior, que es el habilitante, y el año 2011, ingreso a la universidad en Ciencias Económicas como docente. ¿Ya? Sí, 2011, sí. Hasta el año pasado que... ¿Usted fue docente a la universidad, horario Sí. completo? No, he estado como unos 8 años aproximadamente como docente suplente. Tenía varias asignaturas, postulaba cada año para ganarlas. Cada año era
retomar en función a las convocatorias que salían en la universidad. Ya. He estado en las facultades de economía, he estado en arquitectura, siempre hay alguna asignatura que es compatible, entonces uno puede postular, y he estado en contaduría pública. Los últimos 2 años ya era docente de planta, ¿no? Continuidad. Docente de planta, Sí. hasta hace un año atrás. Sí, ¿Y exactamente. no le ató eso? Oh, me dolió, dejar la docencia me dolió porque era obviamente a medio tiempo, pero era mi pasión, esa era mi pasión. Pero bueno, uno no puede tenerlo todo en esta vida, así que tiene que decidir. Y aunque sigo siendo docente de posgrado, sí extraño mucho las aulas de San Francisco. Bien. Experiencia laboral al margen de la docencia, querida Lucía. Uy, el año 2012, a solo 6 meses de haberme titulado, ingreso a Chocolates para Ti, una maravillosa oportunidad al área de ventas y comercialización, y ahí he estado por 3 años. He pasado 1 año y medio en ventas y comercialización, y el resto del tiempo he estado en el área de finanzas, contabilidad de finanzas. En Chocolates para Ti, sí. Posteriormente llega una interesante propuesta para abrir el mercado de automóviles, esta marca Great Wall, que ha estado por 10 años en el mercado, pero nosotros la abrimos. El licenciado Farouk Eid fue quien tuvo esa interesante idea de lanzar los autos chinos, pero un auto chino de mejor reputación. Y ahí estuve casi por 3 años también. Nos abrimos un mercado muy interesante en Sucre, en Potosí, y fue algo muy, muy alentador, sinceramente, porque en ese tiempo no habían tampoco muchas mujeres en el área, en el sector, en todo caso, de venta de vehículos. Ajá. Uno piensa que las mujeres solo saben colocar el aceite encima del motor. Entonces, era muy interesante. Posteriormente, pues dejo un poco ese rubro y me voy de directora de carrera en Univalle por otros 3 años. Directora de carrera. Sí, de Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad Privada del Valle. Muy gratificante también, es otra perspectiva. Y pues mis últimos 4 años acá en Sucre han sido en la gerencia general de Caínco Chuquisaca. Bueno, ¿cómo llegó a Caínco? Pues hay una vacante, en todo caso, dejan la gerencia, no recuerdo cuál fue el último gerente, y pues presento mis documentos. He seguido todavía un proceso de selección, no sé contra quiénes me habré presentado o habré... ¿Con quiénes compitió? Con quienes competí por el cargo, sin embargo, eran circunstancias muy complejas porque ya nos agarró la pandemia, entonces las entrevistas de trabajo eran individuales y eran en línea. Así que, pues después de unas 3 entrevistas y una revisión, obviamente, con directorio, con directiva, me eligen y estuve 4 años. 4 años en la gerencia en la Gerencia General de Caínco Chuquisaca. Caínco. Sí. ¿Otra experiencia nueva para usted? Imagínese, vuelco. vendedora de Chocolates, chocolates, luego de autos. luego de autos, docencia en la dirección de la carrera de auditoría en Univalle. Sí, Contaduría Pública. Contaduría y Finanzas, Pública. sí. Oiga, Y luego la gerencia, sí. gerencia de Caínco. De Caínco. Caínco, 4 años. 4 años. ¿Qué más se acuerda de Caínco? 4 años maravillosos, ¿no, Fabio? Ha sido una gran experiencia porque se me ha permitido trabajar y he podido trabajar con muchos directores que tenían esa voluntad y el espacio para escuchar y para avanzar, retomar el Festival del Chocolate, retos únicos. Al ser gerente de Caínco, usted fue portavoz para hablar de la realidad económica de Sucre, del departamento, para dar algunos parámetros del crecimiento de la ciudad, del crecimiento del departamento. Sí. Estoy recordando alguna autoridad, no vale la pena decir su nombre,
¿Qué tiene que ser Caínco? Reiteradamente tiene que dar porcentajes de crecimiento, porque claro, no les gustaban las autoridades decir Chuquisaca nunca salió del 1 o 2%, porque pese a la bonanza en la que estaba Bolivia, Santa Cruz estaba 6%, Cochabamba, Santa Cruz 5.5%, y Chuquisaca ahí debatiéndose entre el 1%, etcétera, etcétera, y molestaba a alguna Seguro. autoridad o algunas autoridades Seguro. que Caínco diga la verdad en ese propósito de reflexionar y de comprometer a las autoridades para trabajar por el departamento, para trabajar por la ciudad. Mucha gente se molestaba y usted fue portavoz, con una voz clara, Agradezco. transparente, propio de un ciudadano, en este caso ciudadana, ¿no? Comprometida con su ciudad, comprometida con el departamento. Teníamos que decir lo que es, lo que sucedía, y no sé si eso ha cambiado mucho más No, con esta crisis, creo que con franqueza. Estábamos nosotros siendo el portavoz de todos esos empresarios, emprendedores que tienen que encarar el día a día, pero con lo más complejo, obligaciones encima, falta de políticas, falta de apoyo, falta de escucha, y lamentablemente no hemos superado ese gran problema de escuchar a la gente, de escuchar a quien se queda acá, a quien apuesta por los suyos, a quien tiene su familia. Tenemos empresas grandes, importantes, podrían irse, pero en definitiva no lo hacen porque tienen un amor por esta tierra. Y es que es maravillosa. Disfrutamos de un clima único, tenemos todo a disposición. Es tan linda nuestra tierra, pero sí, cuando estamos en un cargo que detenta poder, no tenemos esa posibilidad de escuchar a quienes representamos, porque al final eso es lo que son nuestros representantes. No vamos a poder avanzar. Claro. En No vamos algún a poder momento avanzar. fue una de las pocas que se sumó a otras, en los medios sobre todo, cuestionando el doble aguinaldo, Ay, sí, totalmente. que lamentablemente fue un golpe. Claro, hubo la ley para todo el país. Chuquisaca, que no pasaba del 1,5, 2% de crecimiento, no podía compararse con Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, que llegaban casi al 6%. Y el empresariado de un medio como el de Chuquisaca, de Sucre, de la noche a la mañana se vio con una obligación de pagar el doble aguinaldo, que era un golpe a su escasa, Economía. dura economía, ¿no? Totalmente, y además no era oponerse por oponerse, don Fabio, sino que nosotros íbamos también con una propuesta, con un análisis, con una evaluación previa, y en su momento lo dijimos, si quieren que haya esto, si consideran realmente que hay un crecimiento, que se evalúe primero por región, Claro. por sector, y en función a eso que se haga como una escala porcentual y ver esa lógica, ¿no? Porque no podemos hablar de las empresas de Santa Cruz, por supuesto, De mucho ninguna más manera. en volumen, cuerpo, que las que tenemos en nuestro departamento, que por supuesto no Claro. están En una resumen, misma el categoría. aguinaldo o el doble aguinaldo fue lamentablemente una medida demagógica y irresponsable que no fue tomada en cuenta fundamentalmente de acuerdo a las regiones, ¿no? Sí, A ver, definitivamente. hay un tema, valdría la pena, porque usted también hizo énfasis estando como gerente. Emprender en Sucre es muy complicado, muy difícil, porque hay un acoso impositivo y ahí lamentablemente vienen las tarifas comerciales muy altas, unos dicen las más caras del país. Están entre las más caras del país. Se hizo una revisión, hicimos un cuadro comparativo con incluso las ciudades del eje, y estamos con los servicios más caros del país. Es complejo porque no solamente es la idiosincrasia, no solamente estamos luchando un chuquisaqueño con el otro, que ya es lo duro. Ahora usted va a ver un montón de cafecitos. Hay un montón. Cuando estén de moda otros sectores, habrán muchos de esos, y es lo que siempre sucede. Está muy bien, sin embargo, eso es pisarse la cola, ¿no? Y creo que podemos tener mucha más creatividad, creo que podemos dejar de ver qué es lo que hace el otro, sin contar la parte pública, ¿no? Ya tenemos encima impuestos, usted ya no es régimen simplificado, usted tiene que facturar. Oye, pero recién he abierto. Usted
No, tiene ahora que pagar patentes, no. Viene Soboda y como usted no puede escuchar esa música, tiene que pagar. Pero es una plataforma, es Spotify, no, es que tiene que pagar, así lo dice la ley. Entonces resulta que tenemos un montón de obligaciones, pero ¿cuándo nos escuchan? ¿No? Sigo hablando como parte de, porque tengo esa esencia aún del empresario chuquisaqueño, tengo muchos buenos amigos aún del sector privado, y es lo que siguen reclamando. ¿Cuándo se nos escucha? ¿Cuándo? Cuando planteamos una política que se lo hizo a través de CAINCO, ¿no? Habían leyes que se han quedado estancadas en el Senado, que no han podido salir adelante. ¿Por qué? Porque hay una represalia contra Chuquisaca. Lo voy a decir de frente, es una represalia. Había una ley de zonas económicas especiales que se ha trabajado desde mucho antes de la pandemia. Ley de zona económica especial, que consiste básicamente en qué. Aquello que ha recibido, por ejemplo, por 10 años la ciudad de El Alto. Exención impositiva, porque no es que por la linda cara de la ciudad las empresas se han ido ahí, no. Habían condiciones, no se ha pagado impuestos por 10 años, eso sigue vigente aún. Tienen, creo, todavía unos 2 años. Esa ley que es una ley nacional. Y claro, sí. Hay un proyecto de ley que presentó CAINCO, ¿no? Sí, se quedó en el Senado. ¿Qué se llama esa ley? La Ley de Zonas Económicas Especiales. A ver, me anotaré. Ley. Por favor. De Zonas Económicas Especiales. Ley de Zonas Económicas Especiales. Sí. Ya. Se la trabajó con miembros del Senado. Ya. Estuvieron ahí, la presentamos, pero no tuvo apoyo. Claro. Y esta ley deberíamos apoyar todos. Sí. Todas las autoridades departamentales, claro, municipales, universitarias, CAINCO, Federación, sí, Central Obrera, Federación de Juntas Vecinales, todos. Esta ley de zonas económicas especiales. El Alto, ¿por qué ha crecido? Por esta ley. Sí. 10 años de exención. Sí. Impositiva. Impositiva. Sí. 10 años. 10 años. Pero le da la posibilidad de poder desarrollar. Darle estabilidad, hacer que por lo menos apenas empiece a surgir la empresa tenga ese respiro. Pero lamentablemente nos hemos olvidado todos. Medios de comunicación, ¿para qué voy a citar a las autoridades? Les estará les estará significando algo en su actividad cotidiana buscar esta ley de zonas económicas especiales para la ciudad de Sucre. Para cesar, oiga, increíble. Usted como dice, ¿no? Una época todos querían ser taxistas, ¿no? El taxi para canchear unos pesitos, salir en la noche, hermano, un autito, le pongo taxi, estaba de moda. Profesionales, todos querían tener su autito, su taxi para ganar unos pesitos. Luego empezaron a abrir tiendas de ropa, ¿no? Todos tiendas. Todos buscaban vender ropa, porque veían que vendiendo ropa se podía mejorar la economía. Luego, después de la pandemia, restaurantes. Increíble cómo se han multiplicado los restaurantes ante la necesidad de ganar unos pesos. Sí. No es que sea malo abrir un negocio, un restaurante, para ganar con mucha dignidad un centavo, llevar el pan de cada día a la familia. Hoy se están cesando los restaurantes. Increíble. Sé de unos 8 a 10 restaurantes que se están cesando, Pollos a la Braster igual, un vehículo, no voy a citar el nombre, vi 8 refrigeradores en la carrocería. Oye, ¿dónde están regalando? Nos están devolviendo. ¿Y por qué? Porque están cesando los restaurantes. ¿Y por qué están cesando? Porque el agua es comercial, la energía eléctrica es comercial. No, hay acoso impositivo de impuestos de la alcaldía y hasta de la gente que, ¿cómo se llama? Sobodaico. Cobra por, sí, ¿no? La reproducción de música. La reproducción de música. O sea que hay un acoso de todos tremendo y nadie dice nada. Y me dirá, ¿y quién es la global para pedir? Hay gente que viene aquí a la radio. Hay gente que nos viene a contar su historia. Don Fabio quería abrir esto, quería hacer lo otro, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces la gente se ve imposibilitada de poder emprender. No hay oportunidad, no hay garantía para que el emprendedor haga lo que tiene que hacer. El gobierno municipal tiene tuición, y espero que no se molesten por esto, el gobierno municipal tiene tuición en El Apas, tiene tuición en CESA. Entonces, hay necesidad que el gobierno municipal encare un estudio serio con estas instituciones de servicio para bajar las tarifas comerciales que dice la gente son las más caras de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, pero nadie se sensibiliza ante esta situación tan dura, tan dramática. Hay emprendimientos que lamentablemente se están cesando, ¿no? ¿Fue difícil tomar la decisión de dejar Bolivia, mi querida Lucía? ¡Ay, totalmente! Sí, no, complejo, complejísimo, porque oportunidades para irme a otras ciudades no han faltado. Habían, siempre hay, pero mi familia es de aquí, mis amigos, mi vida, y no podía dejar de apostar por mi ciudad. Fue muy duro. Complejísimo, sí, complejísimo. ¿Y de dónde sacó tanta fuerza? Perdón por la indiscreción. Por ahí las decisiones a veces ya tienen que ponerse en balanza y decir, bueno, hay dos tipos de realizaciones. La personal también es importante. Sí. Y hemos venido a ser felices a esta tierra, don Fabio. Todos tenemos que ser felices. Así que había que apostar por ese otro lado, esa otra cara de la felicidad. Ya la realización profesional, laboral, no deja de ser importante, pero la otra estaba muy bien, la otra que estaba dejada a menos, había que fortalecerla. Muy bien. A ver, ¿en qué parte de Europa está? Me encuentro en Ginebra, Suiza. Suiza, al lado de Alemania, de Francia. De Francia. De Francia. Sí. Más al lado francés. Un país pequeñito, mediterráneo. Pequeñísimo. Pequeñísimo. Pequeñísimo, sí. A ver, cuéntenos de una manera general de Suiza. Todos sabemos que es un país de primer mundo. Sí, bueno. Y con un nivel de vida espectacular. Es un país, sí, de primer... bueno, está entre los destinos más interesantes para vivir, ¿no? Por la estabilidad económica, por la independencia, ellos tienen su propia moneda. Si bien no son parte de la Unión Europea, sí comparten el espacio Schengen, así que ellos tienen el franco suizo, no tienen el euro. Muchos millonarios depositan su dinero y sus cuentas y tienen ahí por ese tan controvertido secreto bancario. Secreto bancario. Sí. La gente común, sin entrar en detalle, cuando dicen Suiza, los bancos. Sí, son comunes. En los bancos de Suiza depositan su plata los grandes millonarios del mundo, ¿no? Sí. Seguramente hay algunos bolivianos, sobre todo expolíticos, que guardan su platita allá en Suiza. No lo sabremos. Hay un secreto bancario, ¿no? Hay un secreto bancario. Y el otro, la famosa relojería. Uy, sí. Qué maravilloso. ¿Qué ha logrado saber? A ver, he estado el año pasado en un festival justamente de relojes que se llama Watches and Wonders, donde estaban participando las principales marcas de relojería fina, donde estaban, por supuesto, Rolex, Cartier, todas las que son sus marcas low cost, por así decirlo, Tudor, ¿no? Es decir, aquellas marcas un poquito más accesibles, pero que van a intervenir dentro de un segmento de mercado distinto, digamos, al de Rolex, ¿no? Y entre el famoso otras. Rolex es suizo. Sí, 100% suizo. Yo recuerdo, mi señor padre me regaló a los 15, 16 años más o menos, saliendo a hacer un reloj. Qué maravilla. Y el reloj se llamaba, o tenía la marca Ogival, suizo también. Que hay marcas maravillosas, claro, nosotros escuchamos a las conocidas, más conocidas, ¿no? Renombradas, pero la relojería suiza ya es increíble, hay infinidad de marcas y por supuesto una de las profesiones más interesantes es estudiar para ser relojero. ¿Así? Sí, hay formación para relojeros de todo orden, ¿no? Porque además allá esa división del trabajo la maneja muy bien, así que tú te formas
solamente en la parte, por ejemplo, de manillas. Ya. Entonces, es una especialidad. Y para las otras, lo propio, ¿no? ¿Qué otras Partes actividades del más proceso. destacan en Suiza, aparte de la celojería, aparte del sistema bancario? Se divide un poco, ¿no? Todo lo que es la parte de bancos, el sistema de bancos está concentrado en Zurich. Cuando nos vamos a relojería, eso ya está en distintos lugares, sin embargo, se concentra mucho en Ginebra también. Rolex está con una central de la empresa. La chocolatería, por supuesto. Ah, chocolates Sí, también. los chocolates suizos. Los suizos son los principales importadores Del mundo. de Ajá. cacao. Ah, ¿no? de cacao. De Qué bien, cacao. qué bien, Y qué por bien. supuesto los principales productores, ¿no? Ya. Y vendedores de... Debe haber una actividad comercial, pero muy fluida y muy variada, ¿no? Uy, hay desde chocolates artesanales hasta, por supuesto, las marcas Lindt, ¿no? Las más clásicas. Los quesos, por supuesto. Ah, sí. Los quesos, sí, sí, sí. Allá se comparte mucho con Francia toda la parte de gastronomía en relación al queso, y hay dos platos típicos, uno que es la raclette y el otro que es el fondue, ¿no? El fondue de queso. El Así nivel de que- vida, Lucía. Es muy lindo, es realmente muy buen nivel de vida. Suiza que se- está con el que nivel se de vida tiene. de Suecia, Finlandia, Sí, Noruega, está por ahí. al sí. más alto nivel. Sí, y está entre Suiza los más, está pero increíble, ¿no? Sí, está entre los 5 más importantes, y claro, por eso Ginebra es sede de Naciones Unidas, ¿no? Que esa es otra de sus principales actividades, por eso Ginebra está catalogada como la segunda o tercera ciudad más importante En el mundo. de Suiza, y claro, Claro, termina siendo Ginebra, también ¿no? la más conectada, ¿no? Claro. De Ginebra salen En el sistema aerolíneas, universitario ¿no? también. Sí, por supuesto que sí, porque ¿Qué ahí universidad Ginebra, famosa está ahí? la Universidad de Ginebra, la UNIG, Ya. que es justamente la que tiene un convenio con la Patiño, y todos los profesionales que tienen, por ejemplo, becas o son becados a nivel de maestría, van a estudiar a Ginebra. ¿Otra universidad famosa? Ay, Bueno, Es la más el sistema importante, en universitario, realidad. ¿no? Es del más la alto nivel. educación en realidad es la más sólida que puede existir, es gratuita a nivel Claro. escolar, y claro, los niños salen con 4 idiomas. Cuatro 4 idiomas, sí. Ellos llevan inglés, francés, italiano, alemán, y bueno, ya si hay por ahí el Y español. pensar que con la nueva educación en Bolivia, con la nueva Sí. ley educativa en Bolivia, Sí. estaban prohibiendo hablar el inglés. Qué increíble, Es que ¿no? eso es restarle oportunidades. No, Pues está Dios, muy bien Dios. que entendamos, ¿no? Tengamos nuestras... No, está bien. Lenguas, sí, pero está no bien restarle, el quechua, Pero no etcétera, etcétera. restarle, sí. Pero eliminar No, para idiomas nada. como el inglés, el inglés es el idioma universal del Sí. mundo, en la China, en el Japón, en el Oriente, en fin, en todos los países asiáticos. Y lamentablemente en Bolivia el inglés no es tomado en cuenta con la importancia que debería tomarse o que le dan en otras latitudes del mundo, ¿no? Sí, y tranquilamente se puede vivir solo con el inglés en Ya. Suiza. ¿Qué idiomas se hablan allá en Suiza? Tan 5. pequeñito, pero 5 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y el suizo romano. así, Sí. paralelamente, En distintas regiones. ya. Yo resido en la región del francés, así que uno de los retos ha sido ¿Qué ciudad? en Ginebra. Ginebra. Ginebra, sí. Ginebra. Así que se habla Tremenda francés. la ciudad. Chiquita, pero diversa. Ahí sí uno conoce, como ahí es la Claro. sede de Naciones Unidas, uno conoce un montón de gente de todas las latitudes. ¿Hay oportunidades de trabajo para el latinoamericano? Un montón. Además que el latinoamericano está muy bien visto. Está visto como una persona trabajadora, responsable, con ganas de superación, y tiene esa reputación. Ya. ¿no? Y sí hay oportunidades. Es más, hay varias asociaciones y donde han participado bolivianos, bolivianas incluso, en las que han consolidado una fuente de ayuda. Es decir, que estas guían a otros migrantes para poder insertarlos con el idioma, es decir, guían con el francés, con el inglés,
con la manera en la cual se tiene que preparar para el mundo laboral allá, que es distinta en algunos aspectos al nuestro. Aquí estamos acostumbrados a ser todólogos. Uno sale ingeniero comercial y puede ser experto en ventas, en marketing. No, allá hay especialidades. Hay especialidades. O sea, tú puedes ser economista, sin embargo, tienes que concentrarte principalmente en tu especialidad y debes haber demostrado no solo estudios, sino también a lo largo de tu carrera esa especialidad. Me da relativa tranquilidad pensando siempre en la gente latinoamericana, ¿no? Hay que decir gente latinoamericana o sudamericana porque muy poca gente dice él es boliviano, él es chileno, él es argentino, sino es sudamericano o latinoamericano, ¿no es cierto? Sí. A ver, hay fuentes de trabajo, hay oportunidad para que la gente trabaje. Sí, es maravilloso. En Suiza no se alcanza ni el 2% de desempleo, es 1.8. A ver, ¿cuánto? 1.8%. ¿No llega al 2% de desempleo? No. Es una maravilla. Hay muchas oportunidades y hay buenos salarios, por supuesto. ¿El término medio? El mínimo nacional allá está en 2.500. 2.500 francos dólares. Suizos, sí, que son más o menos como 2.500. El franco suizo, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero, oiga, ¿se extraña? Ay, la tierra siempre. ¿Se siempre. extraña la costumbre? Ay, la familia, empecemos. La familia. Las costumbres, el clima, porque si bien allá no tenemos nieve en temporada de invierno, pero hay extremos fríos, complejos, y el calor. Ahorita están con la canicule, así se llama, la ola de calor. Sí. Y están pues llegando a 40 grados. 40 grados. No se puede dormir, las noches son complejas. Allá está terminantemente prohibido, por ejemplo, tener en las casas o en cualquier edificio, excepto por supuesto hospitales, supermercados u otros, aire acondicionado. Sí, está prohibido, no se puede. ¿No hay aire acondicionado a 40 grados? No. ¿Por qué? Medio ambiente. Medio ambiente. Sí, el medio ambiente. Vaya a Santa Cruz. Pando. Y tenemos toda la noche ahí encendido. Vaya a Santa Cruz. Sí. Cada ambiente tiene aire acondicionado. Por departamento deben tener como 3, 4. Sí, en cada piso, en cada departamento hay 2, 3 aire acondicionados. Allá en Suiza, está donde prohibido. el calor llega a 40 grados, el gobierno, por el tema del medio ambiente, para no agredir al medio ambiente, ha prohibido aire acondicionado. Sí, no se puede. Mire que uno nunca deja de aprender, ¿no? No. Y por supuesto el criterio medioambiental es uno de los principales, el respeto por el agua. Han construido ciclovías y han adaptado, porque, ojo, estamos hablando de ciudades que no tenían todo esto, pero las han adaptado tan bien que mucha gente sale en bicicletas y es un medio de transporte, como son bicicletas eléctricas, entonces es mucho más sencillo. Suiza es un país accidentado geográficamente, ahí están los Alpes. Eso está más al norte. Al norte. Sí. Los Alpes, ¿no? Los Alpes suizos, sí. ¿No? Sí. Montañoso, Oiga, en Bolivia ponemos el pretexto, ¿no? Somos un país mediterráneo, somos un país pobre por culpa de los chilenos, tales y cuales, Chile nos ha robado, por eso somos pobres, porque no tenemos salida al mar. Pero, allí en Suiza... Ojo, Suiza es mediterráneo. A eso iba. Y es uno de los principales productores y exportadores de muchos productos, ¿no? Exportan, importan. Pero en cantidades significativas, por supuesto. Y la mediterraneidad no es un criterio que los haya limitado. Claro, en cambio aquí, mediterráneo, somos pobrecitos, no avanzamos nada porque somos por culpa del chileno invasor, por culpa del tal y cual, ¿no? Deberíamos le echamos la culpa a la mediterraneidad. No es un criterio. Suiza es un país mediterráneo. Sí, totalmente. ¿Sabe cuánta extensión tiene? Ay. Aproximadamente, perdón. Sí. Pero no importa. Es un país pequeño, enclavado allá en Europa Norte, un poquito al centro. Pero vamos a salir de esa duda. No, tranquila. A ver, sigamos avanzando. Un platito tradicional allá en Suiza, ¿en qué consiste? Ay, es justamente todo lo que tiene que ver con quesos. Así ¿Queso? Que, sí. Le puedo mencionar el fondue, que es como si fuera un fondue de chocolate, pero es con queso. Ajá. Es un queso especial
y se lo come con trocitos de pan, unas cebollitas chiquitas y unas papitas así. Y listo, eso es todo. Es el plato. Ese es el plato. Ya. ¿Hay sopita? No hay sopitas. ¿No hay? No hay sopitas, no. No es muy... Debe extrañar, doña montón, Lucía Montalvo. sí, muchísimo. Pero nada que Industrias Cocinero no me permita llevar. Tengo muchas sopitas de maní de Industrias Pereira, aquí de Cocinero de Pereira, así que, uy, Se llevó. Desde chairitos, un montón, ajíes, un montón. Qué bien, qué Así bien, que qué eso bien. no voy a extrañar. A ver, volcamos la página. Hemos conocido un poco de Suiza, un gran país, ¿no? Sí. Pequeñito, pero gran país, Suiza. sí. A ver, ¿cómo ve Sucre a su retorno? ¿Por qué cierra los ojos? Ay, teníamos que llegar a este punto, ¿no, Fabio? Muy aletargada. Definitivamente, hasta llegar a Sucre ha sido complicado. Y eso significa que, pese a tantos esfuerzos, porque no es que no se hacen gestiones, yo en algún momento, por supuesto, con la Cámara hemos realizado un montón de solicitudes, Gestión. intervenciones, gestión para poder conectar a nuestra ciudad. Nuestra ciudad podría estar con mejores condiciones, por lo menos para que lleguen turistas. Nos aíslan. Estamos Y totalmente como aislados. Sucre hacemos poco para poder exigir al Estado. Qué increíble. Y es algo reciente, porque en los años 90, retrocedamos un poquito, habían 2 vuelos mínimamente por día a la ciudad de La Paz. De la línea estatal Aerosur. y de la línea privada. Claro, de las dos, yo era Aero Claro. Boliviano y de Aerosur. Claro. Sí, sí, sí. En cambio ahora es imposible. ¿Cómo podemos avanzar? Pero No, en definitiva no. con pocas palabras y en poco tiempo ha graficado lo que lamentablemente es, mi querida Lucía, de verdad, ¿no? No hemos tenido la capacidad para superar lo que nos lamentamos, ¿no? La falta de oportunidades, etcétera, etcétera, pocas obras, muy pocas, no hay políticas de desarrollo. Oiga, sus palabras deberían ameritar una profunda reflexión en unos y en otros y en toda la comunidad, como sociedad, como ciudad de Sucre y como departamento de Chuquisaca. Quien está emitiendo estos comentarios vuelve de cierto tiempo a la ciudad de Sucre. Ella es abogada, ingeniero comercial, ella es economista, tiene un doctorado, tiene varias, 3, 4 maestrías y fue portavoz, fue gerente del CAINCO y en otras instituciones del emprendimiento privado aquí en la ciudad de Sucre y habla con propiedad, posiblemente con mayor propiedad que alguna otra gente que tiene la obligación de trabajar porque se le paga un sueldo y el sueldo es producto de nuestros impuestos. Entonces habla con propiedad y con autoridad. Una persona, ella lo dijo, tengo 36 años de edad, profesional, bueno, acabo de indicar brevemente las carreras profesionales que abrazó y trabajó en CAINCO con una actividad bastante interesante. Querida Lucía, de verdad quiero agradecerle profundamente su visita, aceptar nuestra visita, aceptar el tiempo, hasta cada rato, que le vaya muy bien. Le agradezco muchísimo, don Fabio, para mí es un honor estar siempre presente. Yo no me he ido de esta tierra, estoy acá porque lo que quiero es continuar con todo esto que mi familia a mí me ha compartido, todas estas enseñanzas, este aprendizaje. Y si bien estoy allá, esto será por un tiempo, voy a volver, pero el tiempo que esté, tengo el objetivo también de ayudar y de canalizar que muchos de nuestros productos, que muchos de nuestros emprendimientos puedan salir. Y ese es el siguiente paso. Así que ya tendrá noticias mías, pero de mi parte siempre a la orden. Perfecto, que le vaya bien, ¿eh? Bendiciones. Lo propio, bendiciones. Un abrazo. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.